Más que mi especialidad, mi doctorado va más en el área de los recursos de agua y el tema ambiental, pero esto es una línea de trabajo que en Puerto Rico se ha vuelto y a nivel mundial muy relevante. Y pues una investigación per se, ¿verdad? Esto es básicamente una ruta del camino que nosotros hemos trazado en Puerto Rico hacia lo que es el manejo de residuos sólidos de manera integrada. Nada, como mencioné, como parte de mi trabajo como ingeniero en Puerto Rico, yo soy originalmente de Costa Rica, pero vivo en Puerto Rico hace 23 años. Y me dedico en mi ámbito laboral, ¿verdad? Y profesional en consultoría en el tema de los residuos sólidos, que es un tema que sabemos que tiene una relevancia mundial. Aquí en la República Dominicana también, ¿verdad? Es una situación que amerita, no solamente en el tema actual, sino a futuro, lo que es el manejo. Y ver las oportunidades, ¿verdad?, que hemos establecido como una ruta a seguir allá en Puerto Rico, pero que también podría ser la ruta a seguir en cualquier otro país, ¿verdad? Unas condiciones muy particulares tiene la isla de Puerto Rico y es que apenas tiene 9.000, al micrófono, 9.200 kilómetros cuadrados, es un territorio muy pequeño, ¿verdad? Y con una generación muy alta. Eso hace que Puerto Rico siempre se haya mostrado como una isla donde los conceptos del desarrollo sostenible, ¿verdad?, sería ideal de implementarlos, puesto que tenemos unas condiciones geográficas que nos limitan en ese manejo. A manera de idea, o de ir hablando un poco de los detalles, siempre pensamos, ¿verdad?, que el manejo de los residuos sólidos podría ser algo que sea solamente un impacto visual, pero también es muy importante mencionar que tiene un alto riesgo a la salud humana y a la calidad del medio ambiente. Ahí está la razón de ser, ¿verdad?, de esta presentación. Sabemos que cuando hablamos de residuos sólidos, hablamos de material de descarte, ¿verdad?, que muchas veces consideramos un material sin valor, pero la intención de la presentación es hacerles ver a ustedes que básicamente, ¿verdad?, este material que llamamos basura, cuando está mezclada, realmente tiene el potencial de generar economía en un país. Y por ahí es que Puerto Rico ha querido moverse, ¿verdad?, en esa línea. Por eso es que me gusta más esta definición. Basura es todo aquello que mezclado, ¿verdad?, decimos que no tiene ningún valor, pero que si hacemos una segregación, una separación en su origen, desde el principio, pues tiene el potencial de crear industrias, crear empleos, impacto social. Eso, ¿verdad?, esa es la visión que tenemos allá. Y esa visión va un poco a tono dentro de lo que es el famoso desarrollo sostenible, los conceptos de sostenibilidad también, que tienen esa relación entre el impacto económico, el impacto ambiental y el impacto social, ¿verdad? Cómo nosotros a través del manejo de los residuos sólidos podemos generar oportunidades a las comunidades en Puerto Rico. Bueno, datos interesantes. Y estos son los datos que a veces, ¿verdad?, nos permiten a nosotros entender el gran problema que tenemos allá. Tenemos una generación per cápita súper alta, 5.52 libras de basura diarias por persona, donde en Europa anda alrededor de 2 libras por persona diarias. Estamos hablando de 10.000 toneladas de basura al día, que es un volumen muy excesivo. Siempre a mis estudiantes en la Universidad Politécnica les menciono que la basura no lo vemos como un problema porque se la sacamos a la acera, pasa el camión de la basura, se la lleva y creemos que desaparece como por arte de magia. Pero son 10.000 toneladas, que son casi 4 millones de toneladas al año. Pero, ¿cuáles son esos retos que tenemos, verdad? Como decía, dentro de los retos, la extensión territorial es una de ellas. Teníamos 60 sistemas de relleno sanitario, muchos de ellos en incumplimiento con la regulación federal que aplica allá, pero muchos de ellos han tenido que ir cerrando. Actualmente tenemos 28 y eso es lo que nos permite proyectar a futuro qué es lo que vamos a hacer. Es un problema que nunca va a acabar, probablemente va a aumentar, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. El impacto ambiental, ¿verdad? Sabemos que es muy alto y esta es una gráfica de una presentación que yo había dado anteriormente de lo que es el desglose de estos materiales, ¿verdad? Donde vemos que cuando vamos a una caracterización típica de la basura, pues básicamente cualquier porción de esa basura tiene un valor, ¿verdad? Todo lo que es orgánico lo podemos, por ejemplo, compostar, biodigestar, podemos generar metano, podemos utilizarlo como fuente de energía, pero también todos aquellos materiales, ¿verdad?, que no son en base a carbono, que no son orgánicos, son materiales que tienen el potencial, por ejemplo, de reciclarse, se pueden separar, se pueden exportar a otros países y por ahí también en Puerto Rico hemos optado por estas opciones. Hay municipios, ¿verdad? Son 78 municipios en la isla
de los cuales hay unos que van muy a la delantera en el tema, y tal vez en esos son los que yo enfoco un poco más la presentación, ¿verdad? Vean que tenemos una serie de materiales dentro de lo que llamamos el carbón biogénico, ¿verdad? O biomasa, que es todo ese carbón que proviene de la materia orgánica. Y por ahí, planes pilotos que hay en generación de metano, inclusive, no sé, ¿verdad? No sé si sabían, pero en los sistemas de relleno sanitario, actualmente la extracción del gas metano se utiliza para generación de energía eléctrica, dentro de lo que llamamos las microredes en Puerto Rico, que también nos estamos moviendo en ese tema porque el tema energético es un tema bien importante allá. Es un problema que nos está afectando actualmente. Bien, una cosa interesante que tenemos en Puerto Rico es que dentro de lo que es la literatura, el manejo óptimo de los residuos sólidos debería empezar por la reducción en la fuente. Hola a todos y todas, quiero aprovechar para que si has llegado hasta este momento, te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita y le des like. Así nos ayudarás a crecer en esta comunidad de expertos y líderes globales. Y movernos más, ¿verdad?, a temas como lo es el reciclaje, el reuso. Pero en Puerto Rico esa pirámide típica está invertida. En Puerto Rico más bien nosotros recogemos los residuos sólidos, reciclamos un 15% por ahí, pero el restante del material va siempre a un sistema de relleno sanitario. Y esa es la mentalidad que queremos cambiar, ¿verdad? Porque queremos aumentar. En la Universidad Politécnica hemos hecho mucha investigación en términos de materiales que llamamos materiales que tienen el potencial de ser reincorporados al ciclo de los materiales, entre ellos las gomas de los vehículos, el plástico, el aluminio, materiales que hemos hecho pruebas en laboratorio para ver su comportamiento estructural, para ver cómo se puede aplicar esto a carreteras, a edificios, a lo que es el diseño de hormigón. Por ahí, ¿verdad? Entonces, esa tasa de desvío, ese material que nosotros muchas veces lo llevamos a un sistema relleno, ese énfasis en la disposición final es algo que se ha querido cambiar, puesto que el número de sistemas de relleno sanitario se ha venido reduciendo en el tiempo y pues tenemos que buscar alternativas de las que yo voy a estar hablando. Dentro de esas alternativas, la reducción en la fuente, que es un tema un poco más, tiene que ver más con un tema más socioeconómico, ¿verdad? La reducción en la fuente implica un compromiso de las comunidades para reducir su generación, pero aumento en tasas de reciclaje que se propone en el país de llegar hasta un 35%. Muchos de los municipios ya tienen esas tasas de reciclaje, ¿verdad? Tenemos también mayor desvío, lo que llamamos la tasa de desvío, que son estos materiales que llegan típicamente a un vertedero, pero que se pueden reusar, ¿verdad? Y entonces también hemos ido hacia lo que es, anteriormente en Puerto Rico se hablaba mucho de la alternativa a la incineración, ¿verdad? Dentro de lo que se llama el waste to energy, que es un concepto a nivel mundial donde a través de un incinerador podemos generar energía de la basura. Esa actualmente es una alternativa que está vetada por ley, pero que no se descarta que en un futuro se vuelva a retomar, ¿verdad? Es una alternativa que dentro de las alternativas en el manejo integrado es quizá la que yo entiendo que es la menos ideal por los altos costos que lleva la incineración de la basura, ¿verdad? Entonces tenemos lo que llamamos el waste to resources, el waste to energy, ya vamos a ver los conceptos. Y se está trabajando también en permisos de expansión de celdas de vertederos que actualmente tenían una cierta capacidad y se han expandido un poco. Pero todo esto, ¿verdad? Como menciono, tiene un impacto ambiental bastante adverso, que podemos verlo en imágenes como esta. Esto es un vertedero que está al lado de un humedal, un caño, que está en el área de Arecibo, en Puerto Rico, donde vemos el vertedero. Arriba. Vemos el vertedero, ¿verdad? O el sistema de relleno sanitario, que realmente cuando uno lo ve así, ¿verdad? El manejo no pareciera ser tan malo, pero está impactando directamente a ese cuerpo de agua. Eso es lo que, ¿verdad? Tratamos de que a futuro eso no siga ocurriendo. Bien. Como les mencionaba, hoy en día, pues básicamente el manejo se enfoca en un 85 a 90% de disposición final. Dentro de lo que es la disposición final en los sistemas de relleno sanitario, tenemos dos subproductos que se generan, que son los lixiviados, que son esos líquidos que se generan por la descomposición de la basura, y tenemos lo que llamamos el gas metano, que se genera en la descomposición anaeróbica del vertedero, ¿verdad? De la materia orgánica principalmente. Ese gas metano
en muchos de los sistemas de relleno sanitario existentes se llevan a turbinas, en donde esas turbinas pues básicamente lo que hacen es mover el gas, perdón, lo que hace es mover una turbina que termina entonces produciendo energía a una escala bastante considerable. Por ejemplo, si tenemos un motor de 4.000 kilovatios, estamos hablando de que le puede dar energía a 20.000 viviendas en un día, o sea que no es una energía despreciable, es una alternativa dentro de las microredes bastante importante considerar. Pero lo importante es que fíjense que la barrita verde representa todo lo que es biomasa, ¿verdad? Todo ese material que inclusive nosotros en nuestros hogares se ha promovido mucho el hecho de que en nuestros hogares podamos ese material separarlo, los desperdicios de la comida y otros desperdicios que son en base a carbono y poderlos a nivel de hogar, poderlos compostar, ¿verdad? Sin embargo, a nivel industrial también hay industrias que se dedican al compostaje, que también vienen siendo parte de la solución. Dentro de lo que es la ruta a seguir, ¿verdad? Pues voy a hablar un poco de las alternativas y los diferentes conceptos. Uno de ellos está basado en la incineración, en donde la incineración, como mencionaba, ¿verdad? Es una tecnología que hoy en día el impacto ambiental por las nuevas tecnologías se ha reducido drásticamente y es una tecnología que estuvimos considerando implementar en el país para una reducción del 20% de la generación diaria de la basura, pero se vetó por ley. Se vetó por ley más que todo por una oposición de las comunidades que entendían que la incineración era una alternativa con un gran impacto ambiental, donde hoy en día, ¿verdad?, se ha demostrado que todo lo que es las emisiones al aire, las emisiones al agua en una planta de incineración son bien controladas y, ¿verdad?, dentro de los controles de ingeniería, eso no representa un riesgo mayor, ¿verdad?, lo que es nuestros sistemas naturales allá en Puerto Rico. Pero la incineración tiene una desventaja. La incineración es una opción a un muy alto costo. Actualmente los municipios en Puerto Rico disponen a razón de $30 por tonelada de basura. Es decir, que ellos pagan $30 por cada tonelada por disponer en un sistema de relleno sanitario. La incineración incrementaría ese valor, ¿verdad?, hacia $80, $90 por tonelada, y eso los municipios actualmente no tienen la capacidad de poder costear ese costo, ¿verdad? Es decir, que la incineración puede ser una alternativa técnica que en otros países sea viable, pero en Puerto Rico, por el alto costo de la incineración, entendemos que no es una opción, ¿verdad?, que desde el punto de vista económico sea de las más viables. Hablamos de casi 700, 800 millones de dólares que cuesta una planta incineradora, y eso encarece mucho los costos, pensando también a futuro que eso nos podría traer problemas adicionales, ¿verdad? Por eso es que actualmente está vetado por ley. Lo importante siempre de este tipo de gráfica es poder ver el potencial que tienen todos estos materiales. Realmente en el flujo típico de los desperdicios sólidos, todo tiene un reuso, ¿verdad? Nosotros hemos hecho pruebas en la universidad de estructuras de hormigón que han sido demolidas y que nosotros convertimos toda esa materia, que ha sido materia de producto de la demolición, la convertimos a materia prima nueva, la hemos llevado al laboratorio, hemos hecho pruebas para ver cómo la resistencia tiende, ¿verdad?, a verse impactada por ser un material de reuso, y hemos tenido muy buenos resultados. Para el 2017, cuando pasó el huracán María, 15.000 unidades de vivienda en Puerto Rico fueron demolidas, y por ahí vino el interés de poder hacer reciclaje de lo que eran los desperdicios de construcción. Pero también el material, lo que es la goma, también se ha considerado y se ha implementado en muchas alternativas en la ingeniería. Por ejemplo, carreteras que utilizan lo que llamamos el asfalto goma como una materia prima, ¿verdad?, de una gran calidad, y que no tiene que ser descartada en un vertedero, sino que se le puede dar ese reuso. El cristal también, el vidrio también lo hemos incorporado en la construcción, y hemos obtenido, ¿verdad?, resultados que son bien favorables. Dentro de lo que es el manejo integrado, ¿verdad?, está el concepto del el zero waste que llaman, ¿verdad?, que es cuando nosotros básicamente vemos estados como San Francisco en California que han tendido a eso, ¿verdad?, tener básicamente un aprovechamiento completo de los residuos sólidos sin ningún tipo de descarte, o el descarte es mínimo, y eso es lo que llamamos el concepto zero waste, ¿verdad?, donde vemos que dentro de los subproductos que podemos obtener está el gas de síntesis, es que aparece aquí, donde ese gas de síntesis viene de un proceso anaeróbico de descomposición
que hace que se genere un gas que luego puede ser procesado para energía o puede ser procesado para biocombustibles también. Así es que el gas de síntesis, ¿verdad? Es una muy buena opción que se ha mirado allá dentro del concepto que también se conoce como el waste to resources. Bien, entonces vemos el otro flujo de materiales, ¿verdad? Que ya los conocemos, el plástico, el cartón. Para que tengan idea, en Puerto Rico hay muchas plantas separadoras de materiales y actualmente municipios, ¿verdad? Que pueden estar generando una economía alrededor de ese tipo de plantas de separación donde exportan ese material, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, y estamos hablando de plantas que pueden generar mensualmente hasta $100,000 en venta de plástico, venta de aluminio, venta de papel, de cartón. Son materiales, ¿verdad? Que tienen un gran potencial, pero que claramente si los descartamos en la basura, pues como decía al inicio de la presentación, ¿verdad? Son materiales que no tienen ningún valor. Pero sí se ha demostrado, ¿verdad?, que ese tipo de separación genera economía, genera empleo, tiene un gran impacto social y demuestra también el compromiso político y social que tienen estos municipios en el tema del menor impacto, ¿verdad?, hacia lo que es el medio ambiente o a la conservación del medio ambiente. Después tenemos, ¿verdad?, ya un enfoque más ambiental, ¿verdad?, donde ya alternativas como la incineración no son bien vistas, pero también alternativas como lo que se conoce como el waste to resources, donde son parques ecoindustriales, donde hay una separación de materiales, ¿verdad?, de todo lo que es, por ejemplo, metales, plantas de separación de lo que son desperdicios típicos domésticos como el plástico, el cartón, plantas de separación para también reciclaje de lo que es las gomas de los vehículos, plantas de reciclaje de materiales de construcción. También se ha mirado hacia eso cae dentro del concepto del waste to resources, ¿verdad?, que es otro concepto dentro del manejo integrado. A todo esto son alternativas que se han venido viendo con el tiempo, ¿verdad?, y que entendemos que a futuro podrían ser las óptimas en el manejo. Aquí, ¿verdad?, el waste to resources, donde básicamente el gas de síntesis que proviene de un proceso anaeróbico de descomposición anaeróbica a través de digestores, pues ahí entonces nosotros podemos producir ese gas de síntesis para lo que sería refinería de biocombustibles, ¿verdad? O pasar ese biogás por turbinas también para producción de energía. Así es que la intención, ¿verdad?, es ver en esta presentación esos problemas que tenemos como isla, una isla muy pequeña, una alta densidad poblacional, una alta generación de residuos sólidos, y la presentación va más en función, ¿no?, de estas alternativas que hemos mirado y hacia dónde a futuro nos debemos mover. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, dentro de los conceptos que he mencionado. Por ejemplo, tasa de desvío. Les mencionaba el caso de material de construcción que nosotros hemos evaluado a nivel de laboratorio en la universidad, donde estructuras como los peajes, ¿verdad?, de las autopistas, muchas veces cuando son demolidos para no enviar ese material al vertedero, nosotros hemos hecho pruebas en donde convertimos el material que llega así al gravero y lo convertimos en material de construcción. Es como si estuviéramos dándole una nueva vida a ese material, ¿verdad? Y entonces, a partir de aquí, ¿verdad?, podría presentar mucho material adicional, pero después de aquí nosotros hemos hecho pruebas a nivel de materiales de construcción para ver la resistencia en términos de la carga que aguanta este material, ¿verdad?, y ver el potencial que tiene. Lo otro que les mencionaba es carreteras que se han implementado el asfalto goma. Curiosamente tenemos un tema muy particular allá, y es que las grandes compañías asfalteras se oponen al asfalto goma. Y eso es muy curioso, ¿verdad?, porque las carreteras con asfalto goma son carreteras que duran mucho, y los asfalteros se oponen a estas alternativas porque la razón de estarle dando mantenimiento es en periodos mucho más largos. Entonces ha tenido mucha oposición, ha ido a proyectos del Senado. Yo he estado en vistas del Senado para ver si desde el punto de vista técnico es viable. Si es viable técnicamente. Nosotros generamos en Puerto Rico la densidad vehicular es muy alta, hay 7 vehículos por cada 10 habitantes, entonces tiene un gran potencial lo que son las gomas. Pero hay oposición política, económica, ¿verdad?, de algunos sectores que no quieren implementar esas alternativas, y que, como en este caso, que es un caso piloto, sí se demostró, ¿verdad?, que tiene una
es parte de la solución con unos muy buenos resultados. También, dentro de lo que es el uso de la goma, muchos parques de pelota, por ejemplo, que utilizan la grama artificial, que en ese caso utilizan la goma o las llantas, ¿verdad? Se utilizan para múltiples aplicaciones. Aquí muestro algunas de ellas, pero es un material que tiene un gran potencial y que actualmente, ¿verdad? No se le ha dado ese valor que realmente tiene. Esta es una planta de separación de materiales en donde, como mencionaba, nosotros, este es el municipio donde yo vivo, que es el municipio de Carolina. Aquí es donde se procesan, ¿verdad? Más de 3.000 toneladas en términos mensuales y donde se generan hasta $100,000 en venta de este producto, que como pueden ver acá, una vez embalado, una vez compactado, se exporta a diferentes mercados. Antes se exportaba a China, ya ahora China tiene unas restricciones en términos de calidad y se exporta a otros mercados de Asia, en donde ese material se le da una nueva vida. Pero esta alternativa se ha demostrado que también es una muy viable para el manejo de los residuos sólidos, ¿verdad? Porque aquí podemos alcanzar esas tasas de reciclaje que desde el punto de vista regulatorio se ha pensado que pueden llegar a ser un 40% del material completo que se genera en el país. Generando también no solamente un impacto ambiental, sino también un impacto social, ¿verdad? Mucha gente que trabaja en estas plantas que puede vivir de ello, o también generando impacto a las comunidades que también se comprometen, ¿verdad? En este tipo de proyectos para poder desarrollar recolección. Para que tengan una idea, en el municipio de Carolina se repartieron casi 300,000 de estos zafacones y cada casa tiene un zafacón de esos en donde la gente echa el material reciclable, el plástico, el cartón, el aluminio, y lo echa en ese zafacón. Después va a la planta donde se procesa y se separa. Luego se embala y se exporta. Es un negocio bastante bueno, más que si hablamos de costos, este tipo de plantas son alrededor de unos $5 millones y tiene un periodo de retorno en términos de lo que es la inversión bastante corto. Esta es la planta de incineración que se proponía en Puerto Rico, que se vetó por ley, pero ya el proyecto piloto está, básicamente el proyecto ya estaba bien encaminado a desarrollarse, fue que se vetó por ley, pero es una planta de incineración que usa una tecnología, ¿verdad? Que es la que llamamos el RDF o Process Refuse Fuel, en donde básicamente tenemos una combustión completa de esa basura y se vislumbraba como una alternativa, pero a un muy alto costo, ¿verdad? Por eso fue por la oposición de grupos comunitarios también, hubo una oposición a la implementación de estas plantas, pero quería mostrar que desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? El impacto ambiental es uno bien reducido. Esta es la planta que les mencionaba que iba a costar alrededor de $700 millones, ¿verdad? Y por ahí era que también desde el punto de vista económico se veía que no era tan viable. Bien. Esto es lo que le llamamos el Waste to Resources, en donde tenemos una serie de unidades satélites que permiten separar el material de demolición y construcción, material como plástico, aluminio, material como la goma. Por ahí hay una planta de reciclaje de goma. Y aquí este tipo de planta, ¿verdad? Que es muy utilizada en Canadá, permite generar ese gas de síntesis en la descomposición anaeróbica, ese gas de síntesis para electricidad o para producción de biocombustibles. Compostaje, ¿verdad? Hay muchas iniciativas en el país alrededor de lo que es el compostaje, tanto a nivel industrial como a nivel de comunidades, y siempre hemos mencionado que es una alternativa, ¿verdad? Que si tú te comprometes a poderla ejercer en tu hogar, es una alternativa que reduciría altamente el impacto del manejo de los residuos sólidos. Disposición final, hablando del mismo municipio donde vivo yo, que es Carolina. Aquí está la planta de separación de materiales y aquí vemos un ejemplo de lo que es un incinerador, que el municipio con el gas metano que se produce, ese incinerador sirve para que todos aquellos animales que se encuentran muertos, atropellados en las calles, ¿verdad? Se llevan ahí y se incineran. Pero este tipo de incinerador corre con el mismo gas metano que se está generando en la celda, en el vertedero. Así es que estamos viendo una economía circular de los materiales, ¿verdad? Y estamos viendo que ese metano, que si lo descargamos a la atmósfera no tiene ningún valor, lo puede utilizar como fuente o materia prima para lo que es la incineración. Otras compañías que también... Hola a todos y todas.
Este es un momento muy especial, el momento en que te suscribas a nuestro canal, le das like, interactúas con nosotros a través de tus comentarios y nos ayudas a crecer en esta comunidad de Explore Expertos, una comunidad de líderes y expertos globales que impactan la industria, la economía y la sociedad. También han aportado mucho a la tasa de desvío de materiales, son compañías enfocadas al reciclaje del aceite de motor. Hay una que tenemos en Puerto Rico que se llama la compañía Olay y que mercadea una marca de aceite de vehículo que es reciclado, ¿verdad? Pero podríamos hablar un poco más allá de este tipo de alternativas, pero siempre este tipo de alternativas tienen un buen impacto ambiental, pero muchas veces una poca aceptación de las comunidades, que cuando hablamos de materiales reciclados tal vez no están muy anuentes a poder comprar ese tipo de material. Bien. Dentro del manejo de residuos sólidos, como mencionaba, ¿verdad? Tenemos una ruta amplia en el país, un problema a resolver, una generación diaria, como mencionaba, de alrededor de 10.000 toneladas, que entonces hoy en día con lo que se ha implementado y con lo que se puede vislumbrar que podría ser la solución a futuro, pues vemos, ¿verdad?, que tenemos una ruta clara hacia dónde seguir. Todo este tipo de iniciativas que he mencionado, pues conllevan un valor. Puerto Rico tiene 78 municipios que funcionan como gobiernos independientes y eso hace un poquito difícil el manejo de los residuos sólidos, ¿verdad? Porque no hay una centralización del problema, sino que es a nivel municipal. Pero muchas de estas alternativas que menciono y que estamos viendo en imágenes nos permite ver, ¿verdad?, que muchas de ellas se han implantado en el país y han demostrado ser, ¿verdad?, alternativas aceptables dentro de lo que es el manejo. Entonces, la intención siempre en el manejo de los residuos sólidos, como en cualquier otro recurso, es crear una economía en términos de lo que llamamos la economía circular de los materiales, fomentando lo que es los conceptos del desarrollo sostenible, ¿verdad?, donde tengamos un impacto ambiental positivo, pero también sin olvidarnos de los beneficios económicos y sociales que este tipo de alternativas trae. Bien, y parte de la presentación también es poder mostrar, ¿verdad?, que todo eso que nosotros a veces llamamos basura, que muchas veces, no tal vez intencionalmente, pero lo descartamos en un zafacón, todo eso es materia prima que podría generar la economía del país, ¿verdad? Y es materia prima que una vez la descartamos en un zafacón, pues pierde su valor. Ahí estamos hablando de basura, pero que bien gestionada nos permite tener todas estas oportunidades que estoy mencionando, ¿verdad? Así es que la presentación, ¿verdad?, va más en función de esto, de cuál es la ruta que tenemos trazada a seguir en los próximos años. Y por ahí, ¿verdad?, no sé si tienen alguna consulta, pregunta con respecto a lo que les he mostrado.